Gloria a Dios, qué alegría. Bueno, en estos momentos presten un poquito más de atención de la que ya han prestado. Vamos a tener una parte muy especial que es la palabra de Dios. Nuestro hermano Rafi Yeurín Martínez, que es anciano de esta iglesia, va a tener la palabra de Dios en esta mañana. Que Dios le bendiga. Buenos días, feliz sábado para todos. Que la paz de Dios more en cada corazón presente. Ustedes no se imaginan, hermanos, el privilegio tan grande que yo siento al poder predicar la palabra de Dios en esta mañana. La Biblia dice que los ángeles del cielo quisieran predicar a nosotros el mensaje de Cristo. Pero Dios nos ha dado el privilegio a nosotros de ser los portavoces de Él para presentarle el mensaje. Así que yo estoy sumamente agradecido por esta oportunidad y siempre aprovecho la oportunidad que me dan para predicar, porque es lo que más amo en esta vida y es lo que me gusta hacer. Así que en esta mañana, hermanos queridos, les invito a que ahí donde están, cierre tus ojos y vamos a orar para ver qué mensaje Dios ha puesto para nosotros. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, enaltecemos tu nombre, Señor, porque solamente tú mereces toda gloria, toda honra, todo el honor y toda la majestad desde ahora y para siempre, Señor. Mira, Padre, estamos aquí reunidos. Necesitamos escuchar tu voz, Señor. Necesitamos escuchar tu palabra entrando a nuestros corazones, Señor. Necesitamos el fuego de tu Santo Espíritu en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes y fieles ante tu presencia. Mira, Padre, aquí hay personas que vinieron a alabar y glorificar a tu nombre, Señor. Personas que quizás trajeron problemas, dificultades, pero están aquí, Señor, porque ellos necesitan escucharte. Háblale a sus corazones conforme a tu voluntad y a tu misericordia, Señor. Que no salgamos como vinimos, Señor, sino que salgamos de esta iglesia lleno de tu Santo Espíritu. Mira, te pido por los enfermos que hay aquí, Señor. Sánalo conforme a tu voluntad. Sánanos físicamente y sánanos espiritualmente. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tus caminos hasta la venida de Cristo. Y si alguno descendemos, Señor, a la tumba, levántanos en esa mañana gloriosa para tener ese encuentro especial contigo y alcanzar el reino de los cielos, Señor. Te alabamos, te glorificamos y te pedimos todo esto y te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Les invito, mis hermanos queridos, a que busquen en su Biblia, en el profeta Jeremías, en el libro de Jeremías, capítulo 6, verso 16. Jeremías, capítulo 6 y el versículo 16. Allí está la meditación para esta mañana. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Amén. Perfecto. Dice aquí la palabra de Dios en Jeremías capítulo 6, verso 16. Así dijo, ¿quién? Jehová. Así dijo Jehová: paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, andad por él, y hallaréis que descanso para vuestras almas. Mas dijeron que no andaremos. El nombre Jeremías en hebreo significa Jehová ha inspirado o Jehová ha levantado. Ese es el nombre hebreo de Jeremías, el significado. Ahora, cuando nosotros estudiamos el profeta Jeremías, entendemos que Jeremías se conoce como el profeta como llorón, el profeta que más se lamentaba. Ahora, ¿por qué Jeremías se lamentaba? Bueno, hay muchas cosas que podemos decir. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 5, la Biblia dice que Dios le hace un llamado a Jeremías y le dice: mira, desde que tú estabas en el vientre de tu madre, te conocí. ¿Conocí a Dios a Jeremías antes de formarse? Claro que sí. Y dice, después que tú naciste, dice la Biblia que Él estaría con él.
Dice que Dios estaría con Jeremías. Y no solamente eso, más adelante dice que Dios tocó su boca para que él hablara la palabra de Jehová. Mas Jeremías le decía que él era un ¿qué? Un niño. Señor, yo soy un niño, yo soy muy joven para predicar tu palabra. Sin embargo, Dios a ese jovencito, a ese muchachito que se consideraba que no podía ejercer el ministerio profético, Dios lo levanta y le dice: mira, yo estaré contigo. Yo pondré mi palabra en tu boca y tú la exaltarás. Pero Jeremías, mis hermanos queridos, tenía varias profecías que le debía dar al pueblo, mensajes proféticos de Jehová. Pero esos mensajes eran mensajes para que el pueblo se volviera a Dios. Porque en el tiempo de Jeremías, el pueblo se había apartado de Dios. Habían adorado dioses paganos. No hay quien buscara a Jehová. No obedecían a los profetas, no obedecían a los sacerdotes, no obedecían al mismo Dios, no obedecían absolutamente a nadie. Y Dios le manda mensaje a través del profeta Jeremías a aquellas personas. Pero noten, hermanos queridos, en el capítulo 6, que es el capítulo que vamos a analizar, Dios le habla específicamente a la tribu de Judá, porque para este tiempo estaba la tribu del sur, la tribu de Judá, quien gobernaba. Y Dios ahora está levantando a este profeta para darle un mensaje de juicio y de redención al pueblo de Judá y también a Jerusalén. Pero su maldad había aumentado. Noten que dice el capítulo 6, verso 10. Escuchen que dice la palabra del Señor. ¿A quién hablaré y amonestaré para que escuchen? Oigan cómo se expresa Jeremías. ¿A quién yo le voy a hablar para que escuchen la palabra del Señor? Sus oídos son como, son incircuncisos. Hermanos queridos, ustedes saben que conocen la Biblia, que desde el tiempo de Abraham, Dios estableció un pacto y la señal exterior que Dios dio para su pueblo era la señal de la circuncisión. ¿Verdad que sí? Era cortar la parte del prepucio al niño cuando nacía a la edad o a los días de 8 días de nacido, y esa era una señal externa que ellos tenían. Pero hay algo más. Dice aquí la Biblia que ellos tenían lo contrario de la circuncisión. Ellos tenían oídos incircuncisos. ¿Saben por qué? Porque no escuchaban ni obedecían la palabra de Dios. Los judíos, los israelitas, cualquier persona que no tenía la señal de la circuncisión era una persona pagana, era una persona prácticamente impía, una persona que quizás debía circuncidarse para poder pertenecer al pueblo de Dios. Sin embargo, dice la palabra del Señor que ellos tenían oídos como incircuncisos porque no escuchaban ni obedecían la palabra del Señor. Me llama la atención que el versículo 13 dice algo interesante. Miren qué dice el versículo 13. Desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue ¿qué? La avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Hermanos queridos, los sacerdotes, los profetas, eran los ministros que Dios había levantado, que Dios había puesto para su pueblo. Ellos debían velar todos los días por el pueblo. Debían estar atentos y presentarle el mensaje para que ellos se arrepintieran. Sin embargo, dice la Biblia que eran los primeros que estaban desobedeciendo la palabra de Dios. Eran las personas que estaban llevando al pueblo a ser un pueblo corrupto, un pueblo pecaminoso, un pueblo apartado totalmente de la presencia de Dios. Y quiero decirle, mis hermanos, que hoy en día eso está pasando en la iglesia de Dios, en la iglesia adventista. Lamentablemente me pesa en el corazón decirlo, que muchas veces nosotros sabemos que varios líderes de nuestras iglesias no están caminando de la forma que Dios ha establecido en su palabra.
Muchas veces nos parecemos, hermano querido, a los tiempos de Jeremías. Las personas se han apartado del camino de Dios y nosotros como líderes espirituales que Dios ha puesto en la iglesia, no le damos el mensaje correcto para que ellos se vuelvan a Dios. Pero tampoco damos el ejemplo ni el testimonio para que ellos puedan volver al camino de Dios. ¿Es así o no es así? Hermanos, debemos volver a los caminos de Dios. Pero hay algo más. Escuchen que dice el versículo 14. Dice aquí la palabra del Señor: curan las heridas de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, pero no hay qué, pero no hay paz. La palabra paz en hebreo es shalom. Usted la han escuchado, que significa, según lo que investigué, salud, significa prosperidad, significa bienestar, significa amistad. Todo lo bueno que te pueda pasar en la vida significa shalom. Y ellos estaban profetizando: no, aquí hay paz, pero el pueblo está corrompido. Hoy en día vemos mensajes proféticos supuestamente de muchos líderes de la iglesia que dice todo está bien, todo está controlado, nada va a pasar. Y hoy en día los mensajes que se están dando desde los púlpitos de la iglesia son mensajes livianos, mensajes que Dios te ama, que Dios te quiere, que Dios tiene un propósito para ti, solamente eso. Pero no llaman al pueblo al arrepentimiento, a que busquemos el rostro de Dios, a que nos consagremos cada día al Señor. Esos son los mensajes, hermano, que la iglesia necesita, mensajes de salvación, pero también de amonestación. ¿Sí o no? Hermanos queridos, ahora vamos a pasar a lo que yo digo, un mensaje poderoso que Dios le ha enviado a cada uno de ustedes. Un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Esta es la introducción solamente. Y antes de dar este mensaje, hermanos queridos, yo quiero decirle algo. Yo no vine a atacar a nadie en la iglesia. Yo vine a traerle la palabra del Señor. Y aquí vamos a aceptar lo que Dios diga a través de su palabra. Amén. Amén. Dice el capítulo 6, verso 16. Oigan cómo comienza este capítulo y este versículo. Así dice ¿quién? Jehová. Hermanos, cuando algo sale de la boca de Dios, todos debemos prestar atención, porque no es un ser humano el que va a hablar, no es una persona común y corriente que va a hablarle a ustedes, es la palabra de Dios, es Jehová que está hablando a través de su palabra. Noten que comienza el profeta diciendo, dice aquí, así dijo Jehová. Lo que el profeta está diciendo, que las palabras que él iba a expresar al pueblo en ese momento no eran sus palabras. Porque vimos en el capítulo 1 que Dios tocó su boca y puso palabra en Jeremías para el pueblo. Y dice aquí él, en este texto, así dice Jehová. Y cuando Dios dice algo, tenemos que oír la palabra de Dios con reverencia, con respeto. Debemos escuchar y mantenernos sumisos delante de la presencia de Dios. En las iglesias hay muchas irreverencias, hermanos queridos. Cuando hablamos de Jehová, es lo más grande que hay en el universo. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos queridos, así que abre tu corazón esta mañana, porque Dios tiene palabra para nosotros. No para ustedes, sino para mí también, que la estoy expresando en esta mañana. Es un mensaje que nosotros necesitamos para este tiempo. Dice el mismo versículo en la segunda parte: paraos en los caminos. Paraos en los caminos. O sea, detente, pon un alto en tu vida. No continuemos de la forma en que vamos. Debemos parar a los pecados y a los placeres del mundo. Debemos tener una reforma de tal manera que tengamos una consagración en Cristo, que podamos reflejarla a otros. Eso es lo que dice la palabra del Señor. No continuemos como vamos. Paraos en los caminos. Deteneos. Hermanos, la iglesia de Dios ha perdido el rumbo de los principios sagrados. Se ha desviado del camino correcto.
se ha desviado del mensaje distintivo que tenemos como iglesia. Se ha desviado también de las sendas antiguas de cómo comenzamos a ser adventistas del séptimo día. Y Dios, a través del profeta Jeremías, dice: así dice Jehová, paraos y deteneos delante de la presencia de Dios, no sigamos como vamos, revísate. ¿Cómo está tu vida espiritual en este momento? Yo te pregunto a ti, hermano querido que está aquí sentado, y hermana querida, para que tú reflexiones, si Cristo viniera hoy, ahora mismo, en este instante, a buscarte a ti, ¿cómo está tu vida espiritual en este día? ¿Te iría con Cristo al reino de los cielos? ¿Tú crees que estás preparado o preparada para irte al reino de los cielos con Cristo Jesús? Hermanos queridos, yo espero que sí, que estemos preparados, porque no sabemos si Cristo va a venir en poder y gloria, o quizás vamos a descender a la tumba. Y dice la palabra del Señor que morir en Cristo es ganancia, y no solamente eso, que estaremos sellados para la vida eterna. Y en la mañana gloriosa, hermanos queridos, el primer rostro que veremos es el rostro de Cristo Jesús viniendo a buscar a su pueblo. Hermanos, hay algo que me llama a la atención de este texto. Cuando Dios dice: paraos, deteneos, mediten, me da a pensar en mi memoria cómo está la iglesia hoy en día. Hoy en día, hermanos queridos, se ha metido lo que es la moda y la vanidad dentro de la iglesia. Hoy en día vemos cómo las personas han cambiado su forma de vestir delante de la presencia de Dios. Si usted compara, hermanos queridos, cómo éramos 15, 20 o 30 años atrás, y mire, yo solamente tengo 8 años en el Evangelio, pero yo conozco de la verdad, porque gracias al Señor Dios puso 2 personas que sí son de las sendas antiguas, de allá de Santo Domingo, y esas personas nos dieron la formación que ellos tenían, y gracias a Dios hasta el momento he tratado de no corromperme y seguir esos principios. Pero usted puede investigar cómo era la iglesia. Yo recuerdo que una vez, estando en Santo Domingo, el pastor de la iglesia hizo un retiro espiritual con todo el distrito. Y yo recuerdo que esa vez se dio algo muy bonito, porque dentro de las cosas que se hicieron en ese lugar, era que él escogió personas que tenían 15, 20, 30, 40 y hasta 60 años en el Evangelio, para que ellos testificaran cómo eran ellos en su tiempo, cómo eran los adventistas en ese tiempo. Y yo tengo ese video grabado en mi computadora. Eso fue en el año 2016 aproximadamente, hermanos. Y esos hermanos que tenían 40 y más años en el Evangelio comenzaron a testificar. Pero lo único que quizás a muchos les molestó fue que en su testimonio, en sus declaraciones, la iglesia que comenzó no es la misma iglesia que tenemos hoy en día. Totalmente diferente, porque nos hemos desviado de los principios sagrados de Dios. Nos hemos dividido prácticamente a ese grupo de personas que empezó la iglesia. Y ellos decían en su testimonio, y en eso corroboraron todo, que en ese tiempo la iglesia era una iglesia consagrada para gloria y honra de Dios. Era una iglesia que hacía muchísimos eventos, pero todo dentro de la norma de Dios. Hoy también vemos, hermanos queridos, que muchos de nuestros cantantes, las personas que Dios ha utilizado con el talento de poder cantar, de adorar al Señor, usted lo puede mirar, que cuando suben a los púlpitos son con pantalones jean, con pantalones tubitos, como le llamamos, ropa a la moda. Y cuando usted va a Segunda de Crónicas, que usted ve allí cómo eran los cantores en el tiempo de David, cuando David cuando Salomón hizo el templo de Jehová, usted ve que los cantores estaban vestidos de lino fino. Era una vestimenta sagrada, porque Dios había dicho en el libro de Éxodo cómo debía vestir el sacerdote, cómo debía vestir sus hijos, y hasta los cantores, las personas que adoraban al Señor, tenían una vestimenta santa.
Pero hoy en día, hermanos queridos, vemos que a los púlpitos suben cualquier tipo de personas. En los púlpitos suben personas a predicar, a cantar, y usted lo ven con ropas que quizás desagradan al Señor, porque cuando pasamos la lupa, no es una vestimenta agradable para los ojos del Señor. Vemos muchas hermanas que suben aquí a los púlpitos con ropa ceñida en su cuerpo. Hermanos queridos, no es atacando que estoy, es un mensaje de Dios que Dios ha puesto en mí. ¿Lo quieren recibir? Sigo paro. Hermano querido, miren, la vestimenta, ustedes saben que es el reflejo que nosotros podemos dar a los demás. Y cuando un hermano o una hermana sube al púlpito con una ropa ceñida, hace pecar al hermano, ¿sí o no? Y se pueden perder los dos, porque dice la Biblia, el mismo Jesús lo dijo, que en el corazón, en los pensamientos del hombre, nacen los malos deseos, ¿sí o no? Lo dice la palabra del Señor. Y cuando usted pone una vestimenta excesiva, usted está diciéndole a un hermano que pueda codiciar en su pensamiento y puede pecar y perder su salvación. Por eso, hermanos queridos, tenemos que vestir de forma decorosa para gloria y honra de Dios. Amén. Hermanos, también podemos ver la música mundana que está entrando a la iglesia o que ya ha entrado a la iglesia. Yo he visto cantantes adventistas cantando canciones de hermanos pentecostales, de hermanos católicos. Y da pena, hermano querido, porque su teología, su conocimiento de la palabra de Dios es un mensaje diferente al que conocemos, ¿sí o no? Es un mensaje diferente al que nosotros predicamos, porque ellos creen muchísimas cosas antibíblicas y fuera de contexto. Y cuando usted escucha un mensaje o canta un mensaje pentecostal o de otra denominación, está torciendo la palabra de Dios, está torciendo el mensaje de Dios. El otro día fui yo a República Dominicana, hermanos queridos, y lo voy a dar como testimonio. Mi esposa le gusta cantar. Ustedes, los que han visto mis redes sociales, han visto que ella canta. Ese es el talento que Dios le ha dado. Y un día estábamos en el apartamento que nos quedamos cuando yo voy a Dominicana. Y yo la escuchaba tarareando una canción cristiana, pero yo no le ponía mucho asunto. Y la canción decía, yo te amo con toda mi mente, con toda mi fuerza, con todo mi corazón. Una canción de una joven católica. Ella no la estaba cantando como adoración, sino estaba cocinando y cantándola. Y cuando ella decía, yo te amo con toda tu mente, le dije yo, mi amor, yo también te amo. Porque yo pensaba, hermano querido, que esa canción era para mí. Era, hermano querido, la misma canción mundana que puede cantar Enrique Iglesias, que puede cantar Cristian Castro o cualquier otro mundano. Y yo le dije a ella, hermano, mi amor, yo pensaba que esa canción era para mí. Todo lo que dice esa canción desde el principio hasta el final no menciona para nada. Al final es que dice, más te amo a ti, Señor. Pero cuando usted la escucha desde el principio, usted no sabe si le está cantando a un hombre o le está cantando a Dios. Personas que escuchan canciones de Jesús Adrián Romero, y usted ve una entrevista de Jesús Adrián Romero, él mismo dice y testifica que las canciones de él no son cristianas, que las puede cantar cualquier otro. Dicho sea de paso, el arreglista de este hombre de que mencioné ahora, Adrián Romero, es un mundano, el que mismo le arregla a Luis Miguel, el Sol de México, es el mismo el que le arregla o hace los arreglos a sus canciones. Oiga, ¿quién busca ir a un mundano para que le santifique las canciones? Es increíble, hermano querido. Y lo lindo del caso es que muchos adventistas cantan sus canciones. Hermano, estamos totalmente desviados del camino correcto del Señor. Estamos totalmente desviándonos de lo que Dios ha establecido. Pero también quiero decirle algo. Quizás alguien va a ver este video. Yo no estoy solamente hablando de que tomemos canciones de otro, sino que los mismos adventistas que le componen las canciones o que cantan canciones supuestamente adventistas, cuando usted las analiza, son canciones mundanas. Porque creen que el problema de la música está en la letra. Todas las canciones van así, Señor, yo te amo, conságrame, yo te adoro. Toda la letra va a decir así, porque no es una letra que pueda salir de contexto, porque usted se dará cuenta. Pero ¿y la música?
La Biblia dice, hermanos queridos, y el manual de iglesia adventista, si usted lee el manual de iglesia, el manual de 2010 y el manual de 2015, que está totalmente prohibida la música jazz, la música rock, la balada y toda esa música romántica que hoy tenemos. Y hoy en día ustedes ven, yo algún día quiero dar un seminario de música, un mensaje de corrido para que ustedes conozcan la verdadera música basado en lo que dice la palabra de Dios. Eso quizás será en otro momento. Pero hermanos queridos, la música que estamos trayendo a nuestros púlpitos, a nuestra iglesia, es música secular, música mundana. ¿Qué decimos también, hermanos queridos? Y aquí es algo un poco chocante y no estoy señalando a nadie. Hoy en día vemos que en la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, las mujeres viven cortándose el pelo. Las mujeres hoy en día se cortan el pelo, quizás para tener un pelo afro, como lo llaman, porque eso es lo que está a la moda. Y la Biblia dice, si usted no ha leído la Biblia, hermanos queridos, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 11, verso 14, que la misma naturaleza nos enseña que es deshonroso para un hombre tener el pelo largo, mas es una honra para la mujer, dice la Biblia, dejarse crecer el pelo, porque él es dado en señal de velo. Noten, hermanos queridos, que dice la Biblia que la misma naturaleza nos enseña. No dice nada cultural. La cultura me enseña, dice la misma naturaleza. Cuando usted ve la naturaleza de Dios físicamente, usted sabe que el hombre es diferente a la mujer. ¿Sí o no? Somos totalmente, incluso hasta nuestros huesos son totalmente diferentes a las mujeres. Porque Dios nos ha creado de esa manera. Pero hoy en día, por las modas, las mujeres se cortan el pelo, un pelo tan precioso que Dios le ha dado. Cuando yo veo mi esposa con ese pelo tan lindo que ella tiene, tengo que elogiarla. Todos los que me siguen a mí en mis redes saben que yo soy muy dado a la poesía. Dios me ha dado también el talento de escribir canciones. Tengo más de 20 canciones cristianas y tengo muchas poesías, poemas que Dios me ha dado. Y yo lo derramo para mi esposa porque es mi esposa. Me gusta también el hermano Germín, que siempre vive tirándole también a su esposa. Eso me gusta, hermano querido. No perdamos el romanticismo, porque si usted no lo hace, fácilmente hay otro tigre por ahí que se lo va a decir a su esposa. Por eso es que yo no me descuido. Por eso es que yo no me descuido. Así que, hermano querido, aparte de las mujeres cortándose el pelo, vemos también personas que le están bautizando o mojando en los bautisterios. Personas que todavía no tienen conocimiento de la verdad y por ganar un blanco, por ganar número, la iglesia lo ha estado bautizando. Y por eso es que los miembros hoy en día no permanecen en la iglesia. Usted ven personas que se bautizan hoy y usted va a la semana o al mes, ya no están en la iglesia. ¿Por qué? Porque lo mojaron. El bautismo, hermano, dice: el que creyere y fuera bautizado, ese será salvo. Marcos 16:16. Es decir, hermano querido, que para usted ser bautizado, tiene que creer, tiene que someterse a Jesús, tiene que conocer a Jesús. Entonces, usted va a ser bautizado y va a permanecer para gloria y honra de Dios en la iglesia. Yo le doy gracias a Dios y a ustedes, hermanos, que todavía estamos firmes en el camino del Señor, que estamos aquí en la iglesia. Pero también hay algo más: pastores adventistas apoyando tradiciones. Hermanos, ¿cómo así? Hermanos, si ustedes ven las redes sociales, muchos líderes de nuestra iglesia, incluyendo hasta pastores, hacen cosas indebidas hasta en las redes sociales, siguiendo el paganismo. ¿Saben qué? ¿Celebrando qué? Navidad. Y ustedes me dicen: hermano, ¿qué tiene malo celebrar Navidad? Si ustedes buscan la palabra Navidad, que es nativitas, en una palabra latín, porque no es griega ni hebrea, es una palabra en latín, nativitas, es la palabra que se usa, significa nacimiento. Y eso lo adoptaron los hermanos católicos en su teología para decir que Jesús nació el 25 de diciembre. Y ustedes saben que el 25 de diciembre lo celebran. Pero dice la Biblia en Lucas capítulo 2, versos del 1 al 5, que no es posible de que Jesús haya nacido un 25 de diciembre.
porque los pastores estaban como pastando, estaban fuera con las ovejas, y si era diciembre, la temporada más fría del año, no es posible que Jesús naciera ese día. Entonces, cuando usted celebra la Navidad, algo pagano, algo establecido por la Iglesia Católica, usted está corroborando lo que dicen ellos en su teología. Así que, hermanos queridos, tengan mucho cuidado los líderes de la iglesia celebrando Navidad, celebrando fiestas paganas establecidas por la Roma que ustedes conocen, porque eso está pasando en la iglesia. El otro día escuché un pastor, que me voy a reservar el nombre, si ustedes quieren lo pueden buscar en la iglesia, en YouTube. Un pastor adventista de renombre mundial, internacional, que estaba predicando la palabra del Señor. Yo tengo hasta el video por ahí en mi teléfono. Que cuando él estaba predicando el mensaje, no sé si fue que se emocionó tanto en lo que estaba diciendo, que quizás ni pensó lo que dijo. Y en una de las partes del tema, él dijo, porque Pedro es la roca de la iglesia. Pedro es la roca que está fundamentada la iglesia. Por eso Pedro bautizó 5,000 personas. Hermanos queridos, ¿cómo es eso? ¿Cómo que Pedro es la roca que Jesús fundó en la iglesia, cuando sabemos que Pedro no es la roca, que la roca es Cristo? Hermano, eso está en YouTube. Yo lo tuve que buscar y analizar el tema completo, porque dije, quizás sacaron esta parte de contexto. Pero cuando vi completamente, el hombre, el pastor adventista de renombre, estaba predicando que Pedro es la roca. Y dice el mismo Pedro, usted le pregunta a Pedro, según la palabra del Señor en primera o segunda de Pedro, que dice que Jesús es la piedra angular, la que desecharon los edificadores. ¿Quién es la piedra, la roca? Cristo Jesús. Eso es indiscutible, hermanos queridos. La iglesia está fundamentada en Cristo Jesús, porque si no estuviera fundamentada en Cristo Jesús, hace tiempo que la iglesia había desaparecido. Algo más, hermanos queridos. Personas que están dejando de congregarse en la iglesia. Ustedes saben que meses o quizá un año atrás, esta iglesia se llenaba a la capacidad máxima. Y hoy en día vemos los bancos vacíos. Las personas se han dejado de congregar en la iglesia. Y hay unos grupos por ahí, que dicho sea de paso, una hermana de Santo Domingo que se salió de la iglesia porque comenzó a escuchar esos temas, que dice que ahora usted puede congregarse en su casa y no hay problema, que usted puede guardar el sábado en su casa y no tiene que ir a una iglesia, cuando la Biblia dice claramente en Hebreos capítulo 10 verso 25, no dejaos de ¿qué? De congregar. ¿Por qué? Como algunos tienen por costumbre, y más que los días están ¿qué? Malos, ¿verdad que sí? Hermanos queridos, tenemos que venir a la iglesia y congregarnos. Todas esas personas que nos están viendo por las redes sociales, está bien que usted vea el mensaje por esa plataforma, pero es aquí que lo queremos ver, porque Dios estableció desde el Antiguo Testamento, lo vemos en el mismo principio, que en Edén Dios hablaba con Adán y Eva. Vemos que Dios le dice a Moisés, hazme un tabernáculo para yo habitar en medio de él. Dios quería habitar o quiere habitar con nosotros, y para Dios habitar en nosotros tenemos que venir al templo de Dios a glorificar, a alabar el nombre de Dios. Es aquí que tenemos que venir a buscar la bendición. Otro punto, hermanos queridos, es que estamos subiendo muchas cosas raras en las plataformas de las redes sociales. Ustedes ven jovencitos y jovencitas que hacen mucho TikTok, que eso es lo que se está utilizando mucho, haciendo videos, de todo tipo de videos, siguiendo ese tipo de moda, porque es una moda. Y esas personas viven, hermanos queridos, trayendo mal testimonio delante de las personas que lo ven. Personas haciendo de todo en las redes sociales. ¿Y saben qué, hermano? Nadie dice absolutamente nada. Antes ponían a la persona en disciplina. Yo tengo mucho que no escucho poner a alguien en disciplina, a menos que se haga quizá de una manera oculta. Pero, hermanos queridos, por todas estas cosas, si usted lee el manual de iglesia, dice que a usted le cabe disciplina si usted no se somete a la voluntad de Dios.
Hay algo más y con esta parte quiero terminar ya esos 9 pasos que le he dado. La danza, la pantomima, los chistes en la iglesia. Ustedes ven que ahora para animar el público traen una pantomima aquí a la iglesia o hacen también algunos dramas, dramatizando muchísimas cosas para animar a las personas, como que nosotros tenemos un circo en la iglesia. Hermano querido, yo sé que es bueno dramatizar algunas cosas, como por ejemplo la escuela sabática. Hay cosas que tenemos que pararnos y decir lo que dice la escuela sabática, y hasta ese punto está bien. Pero comenzar a hacer pantomimas, personas que se buscan guantes, se pintan la cara para embullar, entretener, no es un circo que tenemos en la iglesia. Es a Cristo Jesús que está aquí, el poder del Espíritu Santo. ¿Tenemos que tener reverencia, sí o no? Claro que sí, hermano querido. Vamos a ir a Proverbios, el capítulo 14. Vamos a ver qué nos dice Proverbios 14. Proverbios capítulo 14 y el versículo 12. Proverbios 14, 12. Miren qué dice la palabra de Dios. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero es camino que lleva ¿a dónde? A la muerte. Muchas veces pensamos que todas esas cosas que están pasando en la iglesia son cosas buenas, pero al final va a perder tu salvación si continúas en eso. Si tú no te aferras a Cristo, si tú no buscas a Dios, te consagras a Dios, te va a perder, hermano. Y da lástima o da pena en un sentido que después de usted pasar 15, 20, 30 años que abandonó el mundo y supuestamente ha seguido a Cristo, que usted se pierda. Póngase a analizar y a pensar esto. Después que yo dediqué toda mi vida en la iglesia y que después al final yo me pierda por no tener una consagración genuina con Dios. Sería algo lamentable, ¿sí o no? Que una persona quizá que venga del mundo y lo que tenga 1 o 2 días que se entregó y se salve y usted se pierda. Consagrémonos al Señor. Busquemos la comunión con Dios a diario para que Dios entonces tenga misericordia de nosotros y podamos alcanzar el reino de los cielos. Hermano, estoy terminando casimente. No se me desesperen. Dice aquí algo más. Ya dijimos que dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos. Ahora dice que mirad, observen, no pasen por alto. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 4, mirad que nadie que os engañen, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos que engañarán. Mirad, observen, hermano querido, lo que está pasando. Ustedes lo ven en las redes, en todas las informaciones que se dan en las diferentes plataformas, cómo está aumentando la homosexualidad. Usted no han visto el auge que ha tomado la homosexualidad y nadie dice nada. Usted no ha visto que dentro de la iglesia hay personas también amaneradas, personas que también que llevan doble vida en la iglesia. Personas que hoy en día están en la iglesia y mañana se salen y usted lo ven peores que los del mundo, porque no comprendieron la verdad. Están aquí sentados en la iglesia y nunca se sometieron a creer lo que dice la Biblia, sino estaban ocupando un asiento. Mirad que nadie os engañe, dice la palabra de Dios. Y dice también que el diablo, en Mateo 24 dice que se levantarán falsos profetas y falsos cristos y engañarán, si le fuere posible, ¿a quién? Aún a los elegidos. ¿Usted es un elegido de Dios? ¿Usted es un elegido de Dios? Hermanos, somos elegidos de Dios. No pierda su salvación por cualquier cosa. Agárrese de su salvación. Es más, si la salvación tiene un pie, agárrese de ese pie. Pero no se pierda, hermano querido. Dice algo más. Mirad, dice el versículo, mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? ¿Cuáles son las sendas antiguas? Las sendas antiguas, hermanos queridos, son como empezamos en el principio. Los valores que teníamos en el principio. La consagración que teníamos en el principio. El otro día me puse yo a meditar, a pensar cuando yo me bauticé en la iglesia. Y qué lindo recuerdo me trae eso, hermanos queridos, cuando yo empecé. Cuando Dios me daba esas canciones para yo escribirlas, para componerlas. Y yo tenía ese amor, lo tengo todavía, pero yo me puse a pensar en todo eso lindo que yo pasé con el Señor. Que yo me creía cantante, yo pensé como cantante en la iglesia.
y escribiendo mis canciones, yo decía, bueno, como yo escribo canciones, me gustaría algún día cantar para el Señor y que mis composiciones las use para Dios. Pero después, hermano querido, un día me dice el anciano de la iglesia, el hermano Luis, que es el padre espiritual mío y de mi hermano, hermano, pero usted solamente canta, ¿por qué usted no predica? Y yo, hermano, pero yo nunca he predicado, yo no sé lo que es eso, yo solamente lo veo a usted. No, hermano, usted se prepara un tema, lee versículos y lo que Dios le ponga, usted lo dice. Hermano, ¿saben qué? Yo tengo todavía ese recuerdo grabado en mi memoria porque yo no borro casi mente. Gracias a Dios me ha dado una memoria que retengo mucho. Y yo hablé esa vez del profeta Samuel. Esa fue mi primera prédica. Hablé de Samuel un miércoles. Y yo hablé de esa historia tan bonita y le expliqué con mis palabras que me emocionó tanto. Y dije, no, pero este es el mensaje que Dios ha puesto en mí. Cuidado si Dios quiere que yo sea predicador y no cantante. Pero lo lindo del caso, hermanos queridos, de todo esto, que después que prediqué tan bonito ese miércoles, dice el hermano Luis, pero hermano, usted predicó bien para gloria y honra de Dios. ¿Por qué usted no predica el sábado que vamos para tal lugar a hacer obra misionera y usted tiene devocional? Yo, hermano, pero es mi primera prédica hoy. Hermano, y la segunda vez que prediqué del bautismo. Y fuimos a una casa, incluso, oiga esta historia. A la casa que fuimos, era una casa de una ex mía, que era como yo estaba antes del mundo. Me tocó predicar en su casa. Hermano, y por la ventana habían personas que entraban a la cabeza mirando. Y es Yeuri que está predicando ahí. Hermano, y cuando terminó ese tema tan poderoso que Dios puso en mí, todas las personas que estaban ahí alrededor, oye, el próximo sábado tú vas para mi casa, oye, el miércoles ven para mi casa, y todo el mundo me invitaba para gloria y honra de Dios, para predicarle, porque ellos veían en mí una luz diferente, y yo glorifico y alabo al Señor, porque de ese día me di cuenta que Dios tenía un propósito conmigo. Y la tercera prédica que tuve, hermanos queridos, que fue un señor que se le murió un niño, un jovencito de unos 13 a 14 años. Me dijeron, hermano, ya usted es un predicador, usted va a predicar en un evento que tenemos. No, ya el funeral había pasado. Un evento que tenemos para que usted predique en ese lugar. Hermano, la sorpresa mía fue que yo no sabía que le iba a predicar a más de 100 personas. Yo estaba nervioso y prediqué, hermano querido, saber de las dos naturalezas que tenemos. Hablé de Gálatas 5, 19 al 22, la naturaleza carnal y la espiritual. Y de un tema tan poderoso que hasta el síndico de mi comunidad, dijo, wow, muchacho, pero tú sí tienes buen léxico para hablar. Y yo dije, no, eso es Dios que me ha dado ese don, no soy yo que hago, la gloria sea para Él. ¿Y de quién tú eres hijo? Ah, yo soy hijo de Arsenio Martínez. Y cuando él escuchó que yo era hijo de Arsenio Martínez, que papi es un líder político, por así decirlo, dijo, ah, pero Arsenio y yo somos como hermanos. Y tú eres hijo de él, ¿por qué tú no te metes a político? No, la política mía es Jehová, le dije. Hermano querido, es algo maravilloso cuando yo me pongo a recordar cuando yo empecé en la iglesia. Son muchas cosas que Dios me ha revelado. Yo le contara testimonio sobrenatural que me han pasado a mí. Ustedes no lo van a creer. Cosas imposibles de creer. Cosas que el humano, por más que quiera, no lo va a entender. Ni yo todavía lo entiendo, pero Dios se ha placido en mostrarme y darme algunas cosas que antes de yo entrar a la iglesia, Dios me hacía muchas cosas conmigo. Y yo glorifico el nombre de Dios por eso, hermanos. Quiero terminar con esta parte. Dice el versículo 16, así dijo Jehová, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, andad por él, porque y hallaré que descanso para vuestras almas. Jesús dijo en Juan capítulo 14, verso 6, dice la palabra de Dios, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El único camino es Cristo Jesús. Y dice aquí, y hallaréis que descanso. El mismo Jesús dijo en Mateo 11, 28, dice, venid a mí los que estén trabajados y cargados, y yo lo haré descansar. Encontramos descanso en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Si tu vida, hermano querido, está atormentada, si está pasando por momentos difíciles, encuéntrate con Jesús, porque Jesús te dará descanso para gloria y honra de su nombre. Lamentablemente aquí dice la última parte que ellos decidieron no obedecer. Aún el profeta amonestándole y diciéndole todas esas cosas, ellos decidieron no obedecer.
Yo espero en esta mañana, hermanos queridos, que este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para exhortación a ustedes, lo pongamos en la práctica. Que nos olvidemos de teorías y vamos a la práctica. Que seamos misioneros para gloria y honra de Dios. Que alcancemos personas para Cristo. Y Dios nos va a llenar esa corona de estrella en el reino de los cielos. ¿A cuánto le gustaría en esta mañana tener una consagración genuina con Jehová? ¿Le gustaría tener una consagración genuina? ¿Le gustaría a usted, hermano querido, ser como el pueblo de Leví, que a pesar de que estaban adorando el becerro de oro, habían esas personas, los levitas, que se mantuvieron firmes en el camino de Dios? ¿Le gustaría a usted decirle al Señor en esta mañana: Señor, a pesar de que la iglesia quizás está corrompida, yo me quiero mantener firme en tu camino, en tu principio, en tu ley, en tus estatutos, en tus ordenanzas, para gloria y honra de Dios? Hermanos, el llamado en esta mañana es para que tengamos una consagración especial con Dios. Cristo está a la puerta. Ustedes ven los acontecimientos que están pasando, y yo sé que muchos dirán: no, pero que siempre se predica que Cristo viene. Pero hermanos, las cosas que están pasando en este mundo, como vemos cómo este mundo va avanzando, que ya hoy estamos a 22, cuando ya ayer nos decíamos feliz año nuevo, y ya estamos 22, las cosas están avanzando, y la venida de Cristo, ¿qué?, está cerca. Consagrémonos al Señor. Yo espero que cada uno tomamos un voto con el Señor y le podamos decir: Señor, yo quiero consagrarme para ti. Úsame con poder, que las personas puedan ver en mí el reflejo de Cristo cuando yo le hable de la palabra del Señor. ¿Hay alguien que le gustaría ponerse en pie para orar y que Dios nos pueda santificar a cada uno de nosotros? Hermanos, vamos a orar. Si es posible, vamos a ponernos de rodillas para clamar al Señor que Dios nos dé su Espíritu Santo y podamos permanecer firmes.